Bueno, ya hemos visto la primera clase, vimos gráficos, o sea, más que todo nos estamos enfocando en la parte gráfica, pues porque eso es prácticamente lo que pesa en estos análisis de casos. Gráficas y análisis, gráficas y análisis, gráficas y análisis. Lo hemos estado también complementando con indicadores numéricos. ¿Qué restaría? Seguir haciendo gráficos y más gráficos porque pues infinidad de gráficos respecto a esto pues son muchos, muchos realmente. Y pues como para abarcar todo lo que pueda preguntar en eje parcial, entonces vamos a tratar de hacer todos los análisis posibles que se pueden hacer respecto al caso. El profesor no me ha contestado respecto a lo que les había comentado de que había incluido una nueva temática en esta parte de análisis de la norma ISO. Estoy atento a que el profesor me dé respuesta. Tan pronto dé respuesta, yo les aviso. Y pues, si el profesor lo dice, eh, si no va a explicar la parte de modelamiento eléctrico del sistema productivo, pues creería que ya estaríamos bien con estas clases. Sí, si el profesor simplemente se limita a hacer el análisis de consumo y producción, perfecto. Si ya el profesor me dice que no, que sí, que lo va a poner a modelar, entonces pues no sé si alcancemos a ver una clase de modelamiento eléctrico, que es prácticamente hacer lo del qué, lo del corte 2. Bien, habíamos quedado en la última clase con dos gráficos, nomás hicimos dos, uy, bueno, es que no fue toda la clase explicando estos dos gráficos. Hicimos la gráfica de línea base y línea meta, que son, digámoslo así, los gráficos más importantes en cuanto al análisis de gestión energética. Vienen otros gráficos secundarios, eh, y espero pues con estos gráficos terminemos hoy. ¿Listo? Voy a copiar, voy a copiar esta tabla nuevamente por acá porque esta hoja ya está saturada. Voy a volver a copiar por acá, por acá. Listo. Ya vimos la parte de consumo ideal, la producción ideal, la línea meta, listo, perfecto, eso ya lo calculamos, bien. Hemos quedado ahí en línea base y línea meta. Vamos a hacer otros gráficos secundarios, otros gráficos que vamos a necesitar. Creería yo que no necesitamos más datos para calcular. Espérenme un momentico, ¿qué gráficos faltan? Falta el de ideal, listo, índice de consumo. Creo que no hace falta más, creo yo. Bueno, vamos a agregar más columnas acá. Vamos a crear una columna que se llame índice de consumo real. Y vamos a crear otra columna que se llame índice de consumo ideal. Entonces, el índice de consumo, recordemos que es un indicador que nos dice qué tanto varía nuestro consumo respecto a lo que producimos. Es como un indicador que nos dice de qué tanto gastamos respecto a lo que estamos produciendo. El índice de consumo ideal simplemente lo vamos a hacer con una división muy sencilla, que es simplemente consumo dividido en producción, que es prácticamente dividir las dos primeras columnas de consumo y producción. Lo arrastramos por acá. Y el índice de consumo ideal será simplemente el consumo ideal dividido en la producción real. Eso es de acá, índice de consumo real y índice de consumo ideal. Permítame corroborar a ver si esa es la fórmula. Documentos, escritorio, electricidad. A ver, índice de consumo real. Sí, índice de consumo real. Es el consumo de la producción. Límite, consumo de destrucción de efectos. Está ahí. Bien, esos son los dos índices que tenemos que calcular. Puede repetir la fórmula. Eh,
La índice de consumo real es producción, perdón, consumo bien producción. Índice de consumo ideal es consumo ideal sobre producción. Bien, el siguiente gráfico que vamos a hacer son índices de consumo. Índices de consumo. Permítame, voy a ensayar una cosa por acá. Sí. Bueno, vamos a insertar otro gráfico que se llama análisis de indicadores de indicadores de consumo. Indicadores de consumo. Análisis de indicadores de consumo. Se llama esta parte. ¿Cómo vamos a hacer esta gráfica? Esta gráfica la vamos a hacer. Vamos a seleccionar la columna de consumo. Vamos a seleccionar la columna de consumo. Y con control sostenido vamos a agregar las dos últimas que acabamos de hallar. Las dos últimas columnas. Índice de consumo real e índice de consumo ideal. Perdón, es producción acá. La columna de producción y los índices de consumo. Estas tres columnas deben seleccionar. La columna de producción, o sea, la columna de la variable independiente X, y las dos columnas que acabamos de hallar, que es índice de consumo real e índice de consumo ideal. Vamos a la parte de insertar gráficas y insertamos otra vez otro gráfico de dispersión. Y nos va a arrojar un gráfico como este. David, para el David, índice de para consumo el real real y y ideales, ideales, ¿me puedes repetir, por ¿me puedes favor? Es repetir, por consumo favor? sobre Es consumo producción y sobre consumo producción sobre y producción. consumo de producción. Para el índice de consumo real es consumo sobre producción. Y para el ideal es consumo ideal sobre producción. Gracias. Colocamos títulos en los ejes, entonces el eje horizontal es producción. Y eso lo vamos a tomar en toneladas sobre mes. Y el eje vertical es el índice de consumo. Ese índice de consumo, recuerden que está en kilowatts-hora sobre tonelada. Voy a hacerle un zoom a esto. Voy a agregarlo a 150. Y voy a hacerle a 400. Qué pena, y para la gráfica es Para la consumo gráfica de los dos que acabamos de hallar. de allá. Dígame. Para la gráfica Para la es consumo gráfica de los dos es que acabamos consumo de de hallar. los que acabamos de allá. No, es producción y de estas dos columnas. Ah, gracias. Ah, gracias. Bien, nos da este gráfico que está acá. Este gráfico es gráficos de índices de consumo. Entonces acá, índices de consumo. Lo que nos quiere decir este gráfico, muy importante, es cómo se comportan los índices de consumo mes a mes respecto de la producción. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el eje horizontal está siempre la variable independiente, o sea, la variable de producción, y para esta vez en el eje Y colocamos la variable de índices de consumo. Los índices de consumo, acá para mi gráfica, los azules están los reales y los naranjas están los ideales. El índice de consumo real de cada mes, me está indicando en promedio cuánto energía yo gasté por kilogramo producido en mi planta de producción. Un ejemplo, para el mes de enero, en promedio, yo gasté 282 kilowatts hora por cada kilogramo de producto que yo produje. Es una razón de cambio de qué tanto gasté respecto de lo que produje. Mes a mes hallamos esos índices de consumo. Pero también nosotros calculamos unos índices de consumo ideal. Los índices de consumo ideal, pues como se calcularon a partir del consumo ideal, lo que me quieren decir es esa razón en teoría cuánto debió ser. ¿Sí? Esa razón en teoría cuánto debió ser. Es decir, para enero, ¿qué pasó para enero? Me dice, oiga, usted consumió por kilogramo producido 282. Lo ideal
hubiera sido que usted hubiera consumido 252 por kilogramo. Estuvimos muy por encima, significa que estuvimos también ineficientes. Ese es el tercer criterio que tenemos para identificar meses de eficiencia o ineficiencia. Recuerde que en la primera clase vimos un criterio, en la segunda clase vimos otro criterio para clasificar meses eficientes e ineficientes, y este sería un tercer criterio. ¿Sí? Ya van 3 criterios para clasificar meses como eficientes o ineficientes. ¿Cómo se sabemos si fuimos ineficientes o ineficientes basándonos en los índices de consumo? Pues en los meses que estuvimos por debajo del ideal, se supone que esos meses estuvimos bien. Por ejemplo, a ver, estuvimos bien en febrero. Estuvimos bien en febrero. Fíjense que en febrero, eh, nosotros por kilogramo producido gastamos 282. El ideal me dice que hubiera sido de 319. Estamos muy por debajo del ideal. Eso es otro criterio para ver qué tan eficientes fuimos. Habría que ver si todos los meses convergen en que en todos los meses son eficientes, los que marcamos acá en amarillo. Recuerda que nosotros marcamos en amarillo los meses que estaban por debajo de lo ideal. Habría que ver si realmente todos los meses coinciden respecto a eso. ¿Sí? Pero ese ya es un tercer criterio que ustedes tienen para ver. Un análisis muy importante sobre esta gráfica, es la tendencia que tienen estos puntos, tanto ideales como reales. A ver, les voy a hacer un ejemplo acá. Si ustedes se fijan muy bien, la tendencia que tienen estos puntos es como una tendencia exponencial, pero como una tendencia exponencial inversa, ¿sí? O sea, decreciente. Eso en el contexto de nuestros ejercicios o nuestro análisis de caso, ¿qué significa? ¿Qué interpretarían ustedes con esa tendencia o esa gráfica? ¿Alguien? ¿Qué interpretan ustedes por esa gráfica? Si la producción aumenta, baja. Sí, pero es en el contexto del problema, indica que a mayores volúmenes de producción, la razón de cambio de esos índices de consumo, tanto real como ideal, tiende a bajar. ¿Sí? Si ustedes se fijan los volúmenes de producción, acá en este caso tenemos volúmenes de producción como aproximadamente entre 500 y entre 1250 kilogramos por mes. Esos son el rango de producción que nosotros estamos manejando. Pero lo que me quiere decir este gráfico es que venga, entre usted más produzca, esa razón de cambio se le va a hacer más chiquita. ¿Sí? Eso tiene que ver algo con un fenómeno que se llama mercadeo, que no recuerdo cómo se llama, economía de la gran escala, si no estoy mal. Eso se llama economía de la gran escala. Las economías de gran escala lo que me dicen es que al aumentar los volúmenes de producción, siempre los costos individuales van a disminuir. A mayores volúmenes de producción, los costos individuales van a disminuir. Y en parte esto como que se relaciona porque si ustedes se fijan, al aumentar nosotros los volúmenes de producción por mes, la razón de cambio que me dice la cantidad de energía que usted gasta por kilogramo disminuye. ¿Sí? Eso es un análisis importante. Otra cosa muy importante que ustedes tienen que ver es cómo se comportan cada tipo de índice respecto de la producción. Ejemplo, los índices de consumo reales son los azules. Los índices de consumo reales son los azules. Y los ideales son los naranjas. Recuerden que el deber ser es que nosotros estemos por debajo. Busquemos en qué puntos los puntos azules están por debajo de los naranjas. Si ustedes se fijan, los puntos azules que están por debajo de los naranjas, solo acá. ¿No hay ningún otro? A ver. Pues acá, pero bueno, acá no. Acá sí, pero acá hay un azul que está por arriba, ¿no? Este tampoco y este tampoco. De hecho, el único que me sirve es este. ¿Yo por qué estoy buscando los puntos azules que están por debajo? Porque lo ideal sería que mi índice de consumo esté por debajo del ideal,
¿sí? ¿Y yo por qué estoy buscando esos puntos? Porque lo que me está dando este gráfico es otro dato muy importante y es el volumen óptimo de producción. Volumen óptimo de producción por mes. Lo que yo estoy encontrando acá es que si ustedes se fijan en los casos donde los puntos azules están por debajo de los naranjas, el único caso que se presenta es el que está acá al final, alrededor de los 1200. Entonces yo le dije, oiga, si el profesor les llega a preguntar cuál es el volumen crítico o el volumen óptimo de producción para ustedes, ¿qué volumen de producción usted recomienda para su planta de producción? Ah, para mí, entonces, alrededor de los 1500, perdón, 1200 kilogramos por mes. Y el profesor le pregunta, venga, ¿y usted por qué me está recomendando eso? O sea, si es factible producir tanto. O sea, porque nuestros volúmenes de producción mensual están aproximadamente como entre los 550 y 1250. ¿Usted está seguro de que me diga que produzca prácticamente al límite? Y usted me dice sí. Primer argumento, y es que a medida que usted aumenta los volúmenes de producción, la razón de cambio de qué tanta energía usted consume por kilogramo se disminuye, según el gráfico lo muestra. Bien, otro argumento es que aproximadamente para volúmenes de producción cercanos a los 1200, la razón de cambio o el índice de consumo real está por debajo del ideal. ¿Sí? Estaría por debajo del ideal. O sea, sería un nivel de producción eficiente, muy eficiente. Si ustedes se fijan para los demás indicadores, siempre los ideales están por debajo de los reales. Y a mí no me sirve eso, a mí no me sirve estar por encima de lo ideal porque estaría incurriendo en una ineficiencia. Entonces, de este gráfico se hacen esas tres conclusiones. Primero, que al aumentar los volúmenes de producción, los índices de consumo disminuyen considerablemente. Segunda conclusión, ¿cuál es la otra conclusión que nosotros veíamos? Que el volumen óptimo de producción mensual es de los 1200, alrededor de los 1200 kilogramos por mes. Y el punto 3 es las razones de por qué debemos escoger ese punto óptimo de producción. Puede pasar de que no sea un punto único, puede haber un rango. En los casos que yo les puse en el Drive, hay una carpeta que dice casos. Puede pasar de que haya muchos valores para los cuales los puntos estén por debajo. Entonces, el volumen crítico de producción no sería un valor puntual, sino un rango. Alguien me diría, no, entre 900 y 1100. Ah, bien, entonces no es un valor fijo, sino un rango de valores entre los cuales su producción estaría bien. ¿Listo? Eso es respecto a la parte de análisis de indicadores de consumo. Aparte de análisis indicadores de consumo, perdón. ¿Tiene alguna pregunta de esta parte? Porque ahí o sea, en la gráfica hay un azul debajo de un naranja, pero el naranja está debajo del azul. ¿Por qué no cuenta? Porque es que lo que pasa es que ahí en ese punto resulta que para un volumen de producción de 600 tenemos varios puntos. A ver, venga, miramos para volumen de producción de 600. Véala, acá está. Creo que es vea, estos 2 meses, agosto y noviembre. ¿Qué pasa con agosto y noviembre? Tienen los mismos volúmenes de producción, por eso es que está acá 2 puntos. Y si ustedes se fijan, para esos volúmenes hay varios puntos, 322, 318, 322 y 318. ¿Sí ven? Y se supone que hay otro más cercano. Venga, lo miramos por acá a ver si está 606. Si no estoy mal, 606, 611. Si no estoy mal, es este que está por acá, el de febrero. Creo que sí. Ah, mira, acá hay otro con 606. Sí, bueno. Usted me dice, bueno, ¿por qué no seleccionó ese mes? ¿Por qué no seleccionó ese mes? Porque si usted se fija ese mes, sí, hay un punto grande que está por debajo del naranja, pero si usted se fija, hay otro punto azul que está como por arriba. Entonces yo digo, no, hay unos puntos por arriba, hay otros puntos por abajo, entonces eso como que no me da la mayor certeza, entonces yo me voy a la fija con el de 1200.
Si usted quisiera argumentar que también un volumen óptimo sería 600, porque tiende a estar a la baja, bien, es muy aceptable. Sí, muy aceptable. Pero yo me fui a la fija con el de 1200, pero si tú me dices no, también 600, claro, estaríamos bien. Sino que es que yo, ¿por qué no lo escogí? Porque punto, a ver, hay un punto azul que tiende a estar por arriba, entonces yo lo descarté automáticamente. ¿Listo? Bien. Ya lo que resta de acá, aparte de análisis de indicadores de consumo, línea base, línea meta y los primeros gráficos que nosotros manejamos, solo restan dos gráficos, solo restan dos gráficos. Y es comparación de ideales con reales. Ideales con reales. Estos gráficos pues para mí no tienen mucha importancia, de hechos para mí son redundantes porque pues nos va a dar las mismas conclusiones que ya hemos venido diciendo, pero pues sin embargo el profesor los solicita. Vamos a crear dos gráficos por aparte. El primero de ellos entonces van a seleccionar el consumo con el consumo ideal. Se van a insertar y van a insertar gráficos de línea. Le cambian el formato al eje horizontal para que aparezcan los nombres de los meses. Le colocan título a los ejes, entonces acá en el eje horizontal tenemos el mes y acá en el eje vertical tenemos el consumo de energía. ¿En qué unidades se da eso? En kilowatts y hora. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Es prácticamente uno de los gráficos iniciales que hicimos en la primera clase. Simplemente que acá estamos comparando el ideal y el real de una variable. En este caso estamos comparando el ideal real del consumo. Lo que quiere decir esto es que en teoría este gráfico o estas dos líneas tienen que ser lo más homogéneas posible o tener prácticamente el mismo comportamiento. Pero nosotros ya habíamos dicho que eso no se cumplía porque ocurría algo. Primero, ocurría de marzo a abril, que es esto que está acá, este casito que está ocurriendo acá, pero que no me quedó bien esta línea. Este caso que tengo acá, que si ustedes se fijan de marzo a abril, el consumo real, que es la línea azul, bajó, pero el ideal subió. Entonces, ahí no concuerda esto. Y el otro caso que tenemos es de agosto a septiembre. ¿Por qué tenemos ese caso de agosto-septiembre? Porque si usted fija, el consumo ¿qué? El consumo real subió, pero el consumo ideal bajó. Entonces, esos comportamientos también se consideran atípicos, pero esto nos llega a la misma conclusión de que hemos hecho en la primera clase, de que para el mes de marzo, abril y agosto, septiembre eran comportamientos atípicos, pues porque los porcentajes tenían signos opuestos. Estos gráficos me está, digámoslo así, me está reafirmando otra vez ese comportamiento. ¿Sí? Es exactamente la misma conclusión en la que llegó al principio. Pero si el profesor le llega a decir, venga, compárame el consumo ideal respecto del real, del consumo de energía, bien, usted es el gráfico y ustedes vuelven a decir, bueno, otra vez se corrobora el mes atípico de abril, pues para abril hubo un comportamiento atípico en lo real y lo ideal. Este mismo gráfico se puede repetir para la producción y vamos a obtener lo mismo. Si ustedes grafican la producción con la producción ideal en un gráfico de líneas, vamos a obtener exactamente el mismo comportamiento. De acá está. Seleccionar datos, editar. Ok, ok. Este es el mes y esta es la producción.
Esto es en kilogramos. Vuelve y juega. Este gráfico me vuelve a indicar el mismo problemita que tenemos de los meses atípicos. Vean, acá y acá. Pero algo interesante que vemos acá es que cuando vemos el consumo, lo que me dice es que idealmente el consumo debió subir. Pero si nos vamos para acá abajo, nos dice, oiga, la producción debió bajar. La producción debe bajar. Acá, para agosto-septiembre, me dice la línea naranja, el consumo debió bajar. Pero acá me dice que en la línea naranja que se le dice, me dice, oiga, la producción debió subir. Y ya, bueno, ¿a quién le hago caso? Porque se supone que entre más produzco, más gasto. Entonces, ¿a quién le hago caso? Pero es que recuerden que la línea naranja es el comportamiento de la real de la contraparte. ¿En qué me explico? La línea naranja de acá, la línea naranja de consumo, es lo ideal respecto de la línea azul de acá abajo. Por ejemplo, si ustedes se fijan de marzo a abril, me dicen, oiga, realmente la producción subió. Ah, pues lo ideal hubiera sido que el consumo hubiera subido. O sea, la línea naranja acá del consumo ideal es el comportamiento basado en la producción real de acá abajo, porque fue lo que realmente pasó. Lo que realmente pasó. Lo mismo pasa de acá de agosto a septiembre. Me dice, oiga, de agosto a septiembre el consumo debió bajar. ¿Por qué? Porque realmente acá abajo en la producción, la línea azul, que es lo real, la producción más realmente bajó. Entonces, claro, el consumo debió bajar. ¿Sí ven? El comportamiento ideal del consumo está basado en lo que realmente pasó en la producción. ¿Listo? Es un poco engorroso eso, un poco a veces uno como que se enreda con eso, pero realmente pienso que no vale la pena matarse tanto la cabeza con esto. ¿Listo? Eh, comparación de ideales, indicadores de consumo, ¿qué otra cosa falta? Falta otro análisis, un último análisis, que son los diagramas de Pareto. Vamos a hacer los diagramas de Pareto. Pero para los diagramas de Pareto nos toca tener montado este caso de acá. Uy, fue madre, yo borré la hoja. Sí. Bueno, ahorita les muestro algo. Hay un análisis de Pareto que acá no está hecho. Bueno, es este. Este Excel que está acá, vea, este Excel prácticamente es lo que tendríamos que hacer para estimar apenas el consumo de energía apenas del mes de enero. Bueno, acá se calculó para marzo. O sea, tendríamos que repetir esta hoja 12 veces, que es lo que hace el profesor, para poder llegar a estos datos de consumo. ¿Sí? Para poder llegar a esos datos de consumo. Entonces, me tengo que preguntar al profesor a ver si los va a usted martirizar con eso, si va a colocar todo este montón de operaciones para llegar nada más apenas al primer consumo, porque toda esta hoja es para estimar el consumo de marzo. Tocaría repetir la hoja 11 veces para hallarlo los 2 meses restantes y ver que realmente coincida con lo que es de ejercicio. Falta un análisis adicional que es el análisis de Pareto. El análisis de Pareto me identifica o es un análisis que me dice cuáles son los equipos o las etapas críticas en el consumo de energía. Usted me dice, bueno, yo tengo acá esta grafiquita de comportamiento del consumo de energía, bien, bacano, chévere. Sé cómo se comportó, cuánto fue el mínimo, cuánto fue el máximo, todos los análisis que ya hemos hecho al respecto. Pero lo que diría, bueno, ¿en qué equipos o en qué etapas se debe que el consumo varíe realmente? ¿O en qué etapas está concentrado realmente el consumo de energía eléctrica? ¿Será que todas las etapas me están consumiendo homogéneamente? ¿O realmente hay unas etapas que me están consumiendo más energía que la otra? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a suponer, voy a copiar esta hoja por acá. No, no la- Voy a hacer un análisis de Pareto, pero me voy a guiar, luego me vengo para acá, para los casos de acá, me vengo para los casos de acá.
y va a ser lo siguiente. Entonces vamos para acá, para lo que están manejando. Bien. Y vamos a escribir acá análisis de Pareto. Este principio es un principio muy importante que se usa mucho en la ingeniería industrial. Lo van a ver ustedes, no sé dónde lo van a ver sinceramente, si en calidad, en producción, en análisis de procesos, no sé dónde lo van a ver, o si ya lo vieron. Pero lo que me dice el principio de Pareto es que por lo general, en la mayoría de operaciones, el 80% del esfuerzo de una producción o de un trabajo se concentra en el 20% de las causas. ¿Sí? A lo mejor lo analizamos más a fondo por acá. Venga, hablamos una pestaña. No, les voy a explicar como para que entendamos qué objetivo tiene hacer ese análisis. Entonces, análisis de Pareto. Acá está. A ver, venga a ver qué dice esta página. El diagrama de Pareto puede ser de utilidad para la toma de decisiones, bla, 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 si todavía no, ¿qué es el diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto es una técnica que permite clasificar gráficamente la información de mayor a menor relevancia con el objetivo de reconocer los problemas más importantes en los que debería enfocarte y solucionarlos. Esta técnica se basa en el principio de Pareto o regla 80-20, lo cual establece una relación de correspondencia entre los grupos de 80-20, donde el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Esto en la vida real no se cumple del todo, o para la mayoría de casos no se cumple del todo, pero pues es un análisis que hace mucho, por ejemplo, en análisis de inventario, en análisis de producción, en electricidad lo vamos a aplicar, y eso también se ve en ingeniería de calidad. ¿Sí? Algo muy aplicado a esto a la vida diaria es que, por ejemplo, el 80% del esfuerzo que usamos para estudiar de parciales lo hacemos en el 20% del tiempo que tenemos disponible. Y tiene sentido porque ustedes se recuerdan que tenemos la cultura de dejar de todo para última hora. Entonces, el 80% del esfuerzo que usted dedica a estudiar para parciales, vamos a suponer que parcial de electricidad, lo va a concentrar en el 20% que usted tenía de tiempo disponible. O sea que si usted tenía disponible una semana, usted solo lo va a hacer en un día. ¿Por qué? Pues porque así es la tradición, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar las dos columnas de mes y consumo y nos las traemos para acá para la hoja de análisis de Pareto. Ahí está. La del mes y el consumo real. Vamos a colocar dos columnas adicionales. Vamos a colocar dos columnas adicionales. Que se llama acá participación y otra que se llame participación acumulada. Listo, vamos acá por una celda más abajo de la tabla, vamos a calcular el total de consumo de energía, que sería la suma de la columna de acá arriba. Esta columna de acá la vamos a calcular ese total. O sea, es la suma de toda esa columna. Y en la participación vamos a calcular el peso porcentual de cada mes, respecto del total. O sea, cojo la celda del consumo y la divido en el total y lo presiono F4 para fijar. Y lo que me da esta columna es la participación del consumo de cada mes respecto del total anual. Arrastro para acá y obtengo más o menos una distribución de esta manera. Vamos a hacer algo. Vamos a seleccionar las cuatro columnas, los encabezados de esta tabla. Vamos a presionar Control Shift L y me aparecen unos cuadros de filtro. Y voy a decirle que la columna del consumo me la ordene de mayor a menor. Me va a quedar algo así. David, ¿puedo volver a explicarlo? ¿Lo de qué? Lo de la tabla es que explicó muy rápido. ¿Ya calculó la participación? Ya. Selecciona las tres columnas, las cuatro encabezados donde dice mes, consumo y participaciones. Selecciona esas cuatro celdas, solo las celdas. Y oprimes Control Shift L.
y te aparecen estos cuadritos de filtro. Cuando te aparezcan estas de filtro, te vas a la columna de consumo, activas esta celda de filtro y le das ordenar de mayor a menor. ¿Cómo hacemos para calcular la participación acumulada? La participación acumulada será, la primera celda le damos igual a la que está al lado, o sea, la primera celda va a quedar igual a la que está al lado izquierdo, o sea, ¿sí ven? Primera celda igual a la que está al lado. La segunda celda va a ser la que está a la izquierda más la que está al lado de arriba. Esta segunda celda la arrastramos y fíjense que al final nos tiene que llegar al 100%. Es como una frecuencia, una tabla de frecuencia acumulada. Lo que vieron en el primer corte de estadística. Bien. Van a seleccionar, ojo, van a seleccionar la columna de consumo y van a seleccionar la columna de participación acumulada, incluidos los títulos. Nos vamos a insertar y en gráficas nos vamos a insertar acá que dice gráficas de barras y vamos a ingresar la primera, la que dice gráfica de barras. Vamos a agregar títulos, vamos a cambiar el eje horizontal, vamos a colocarle el nombre de los meses, ya saben cómo cambiar el nombre de los meses, el eje horizontal. Y le colocan título de los ejes, entonces acá en el eje horizontal está el mes. Y... uy, no, espere. Bueno, ahorita le colocamos los títulos de los ejes. El título se llama meses de mayor consumo. Ojo con esto. Teniendo este gráfico acá, teniendo esa gráfica acá, le damos clic derecho, le damos cambiar tipo de gráfico. Y en la parte de abajo donde dice combo, verifiquen que el consumo esté como columnas y la participación esté como línea. Pero la línea le van a activar el eje secundario. Y les va a quedar algo así. Disculpa, ¿puedes repetir esa parte? Otra vez, clic derecho, cambiar tipo de gráfico. En la parte izquierda de opciones se van a donde dice combo. Desaparece esta opción. Que consumo verifiquen que esté como gráfico de columnas y participación acá digo gráfico de líneas. Y el que dice participación le activan acá el chulito de eje secundario. David, una pregunta. Dime. ¿Esta tutoría se está grabando? No. No, mentira, sí. Yo queda grabada y lo que terminamos yo la sube ya al canal. ¿Esto qué? Sí, está quedando grabado, ahorita lo subo. Necesitamos modificar este eje. Le damos doble clic acá al eje derecho donde aparece el 0, 20, 30, 40. Lo seleccionamos y acá donde dice opciones, vamos a decir que lo máximo que me muestre sea un 1. O sea, no puede llegar a un 120%. Lo máximo que debe llegar ese eje es al 100%. Y a eso se le llama un gráfico de Pareto. Si el profesor les dice, identifiquen a través de un diagrama de Pareto los meses más relevantes de consumo, pues entonces ustedes se remiten a hacer este gráfico. Ah, ahora sí le agregan título a los ejes. Ya. Entonces acá, este eje horizontal será el mes. David, Acá, usted apenas hizo el gráfico, dijo, como ustedes saben cómo cambiar algo de los meses o algo así, ¿qué era eso? cambiar el nombre del eje horizontal que aparezca en el nombre de los meses y no 1, 2, 3, 4. Ah, ok. O sea, eso ya lo habíamos visto en clases pasadas haciendo gráficos de cómo cambiarle que aparezca acá el nombre de los meses. Que le das clic derecho, seleccionar datos, y acá en la parte derecha donde dice eje horizontal, le das a editar y selecciona los nombres de los meses. Ah, gracias. Bien.
Me dice, listo. ¿Y esto para qué nos sirve o para qué? Lo primero que vemos es que este gráfico, en teoría, tendría que parecerse o tener muy parecido a un gráfico de este tipo que ustedes ven acá en esta página web. Si ven que es un gráfico de barras ordenado de mayor a menor, pero hay una gráfica de porcentajes que se va acumulando, ¿sí? Si ustedes se fijan, este gráfico es muy similar, pero no hay un mes o una barra mucho más grande comparada con las otras significativamente. Si ustedes se fijan acá en ese diagrama de Pareto que está en esta página web, ¿sí ven que la primera barra es mucho más grande en comparación con las otras? Dice, ajá, ahí. Bueno, ustedes se fijan acá, todas las barritas azules tienden a ser muy homogéneas, Entonces, no hay una concentración del 80-20 o no se cumple el principio de Pareto de 80-20 en cuanto a meses de mayor consumo. Si se cumpliera el principio de Pareto, diríamos que vea, ponle cuidado, vamos a ver hasta dónde da el 80%. El 80% hasta acá. Vea, el 80% hasta acá. Acá me dice, oiga, el 80% del consumo de energía eléctrica se da en ¿cuántos meses? Se da en 9. ¿Y 9 dividido en 12 cuánto es? El 9 dividido en 12 es el 75% de los meses. Entonces, no se cumple. Para que se cumpla la regla del 80-20, el 80% del consumo de la energía tendría que darse en el 20% de los meses. ¿Cuánto es el 20% de los meses? 12 por 0,2. Tendría que darse entre 2 y 3 meses nada más. Alguien que diga, no, entre enero y marzo acumula el 80%. No, claro, ahí sí se cumple el principio de Pareto. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a editar un momentico esta gráfica y acá voy a poner 500.000. Voy a editar esta gráfica al propósito, yo ahorita la restauro. 500, 1, 2, 3. Es que ni eso. Pongámoslo en 600.000. Y acá 500, 1, 2, 3. Acá está. Si ven cuando yo modifico esos valores, si ven automáticamente el diagrama de Pareto cómo se modifica. Me dice, oiga, enero y marzo como que, wow, enero y marzo se concentró harto el consumo, pero es que aún así, ni siquiera alcanza el 80%. Si ven que aún modificando esos meses, enero y marzo llegan apenas al 33% con esa modificación. Retomando el ejercicio, fíjense que pues el 80% es prácticamente el mismo 80% de los meses. Entonces la conclusión acá es que no se cumple el principio de Pareto en cuanto a los meses de mayor consumo. Esto quiere decir que el consumo de energía eléctrica fue relativamente homogéneo entre todos los meses. O sea, no hubo unos meses que se llevaron el protagonismo, o no hubo un mes o varios meses donde, mejor dicho, el consumo se haya disparado, ¿sí? No, de hecho, pues, si ustedes se fijan, como que todas las lecitas están como parejitas, entonces, pues, no se cumple el principio de Pareto. Entonces acá, de hecho, el 80% del consumo de todo el año se concentra en el 75% de los meses. O sea, prácticamente la misma proporción. ¿Sí? 80-80, prácticamente queda 80-80. Eso es un diagrama de Pareto. Entonces le dice, bueno, perfecto. Entonces le dice el profesor, bien, ya me identificó. Ahora, ¿cuáles son los meses más relevantes? Pues, así como que los meses más relevantes que diga, bueno, los de mayor consumo, pues aproximadamente fueron enero y marzo. Pero no fueron de tanto protagonismo, ¿sí? Pero si el profesor quiere saber que cuál fue el mes de mayor consumo, pues enero y marzo. Bien, perfecto, bacán, chévere. Ahora, vamos a seleccionar uno de los meses en los cuales fue significativo el consumo. Yo voy a seleccionar marzo. Y vamos a suponer que por X o Y motivo ustedes ya están adelantados y tienen cómo fue que calcularon ese consumo para el mes de marzo. ¿Sí? Miren, acá tenemos el consumo o todas las operaciones necesarias para calcular el mes de marzo. Acá están todas las 15 etapas.
Y al final yo calculé una columna que se llama consumo de energía eléctrica. Y fíjense que este consumo de energía eléctrica está detallado por etapa. Voy a suponer que voy a traerme este consumo de energía eléctrica para acá por equipo. Puede ser que el profesor se los dé en el parcial, ¿no? Puede ser que el profesor, oiga, vea, el consumo de energía para los, no sé, para tal mes, para cada etapa fue esto. Ah, entonces fíjense que acá ya me están dando el consumo por etapa. Este consumo de energía que está acá, este consumo de energía que está acá, es el consumo de energía total para el mes de marzo, pero la cuestión fue que se segregó por equipos o por etapas. ¿Listo? Y vamos a aplicar exactamente el mismo procedimiento que hicimos acá para calcular el Pareto por mes. Vamos a hacer este mismo procedimiento. Vamos a hacer este mismo procedimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces agregamos dos columnas más que digan participación y participación acumulada. Ahí. Cerramos esto en una tablita. Calculamos el total. Lo que estoy haciendo acá es otra vez un pareto, pero ahora para un mes en específico. ¿Cuál mes en específico? Yo seleccioné uno de los que más relevancias tiene, que fue el mes de marzo, que pues da la casualidad que pues acá marzo era el mes que tenía calculado todo. Y lo que me traje fue, para ese mes de marzo, ¿cuánto fue que consumió cada etapa? ¿Cuánto fue que consumió cada etapa? Y vamos a suponer que esos datos ya los tenemos y son los que están acá. Vamos a hacer el mismo ejercicio de participación. Entonces yo le digo, oiga, participación, esto es esto. Divido en el total, lo fijo, porcentaje, lo arrastro, activo los filtros por columnas. Le digo, oiga, este consumo de mayor a menor, la participación acumulada. Estoy haciendo el mismo procedimiento que hice con los meses. No estoy haciendo nada más, no está haciendo nada distinto a lo que hicimos ahorita con la otra tabla. Y para esta tabla de Pareto, agrego lo mismo. Agrego esta columna y lo voy a insertar. Uy, esta columna, esta tablita ya está un poquito más interesante. Vuelve y juega, clic derecho, seleccionar datos. Perdón. No, sí, clic derecho, seleccionar datos para cambiar esto. David, ¿de dónde salieron los datos de consumo de energía eléctrica? Esos datos no están en el caso que estamos haciendo. ¿Sí? Esos datos no están en el caso que estamos haciendo. Es que para tener estos datos tienen que haber hecho el proceso completo, de haber calculado todo el proceso de cálculo de energía o consumo energética a través de lo que vimos en el segundo corte, que potencia, que la Z y que no sé qué. Entonces, por si las moscas, yo se los dejo acá en el archivo que está en el drive, o sea, este archivo que estoy modificando el que está en el drive. Entonces, ahorita que ustedes entran en el drive, esos datos ya los van a encontrar ahí. Si no, les estoy mostrando cómo funciona. ¿Listo? Ese archivo que están modificando es el mismo archivo que está en el drive. Entonces, si ustedes entran en este momento, van a encontrar esos mismos datos. Le voy a cambiar tipo de gráfico, le doy combo y esto me lo mando para el eje secundario. Y bueno, acá viene lo interesante. Le doy título de los ejes. Yo le digo, en el eje horizontal está la etapa de producción. Y en el eje vertical izquierdo está el consumo de energía. Esto está en kilowatts-hora. Bien. Vamos a suponer que ustedes hicieron ese análisis y llegaron a este Pareto. Este Pareto es meses de mayor consumo, eso es etapas de mayor consumo. Etapas de mayor consumo. Y ustedes me dicen, bueno, hágame el análisis para esto. Y ustedes me dicen, venga, tres equipos. Si ustedes se fijan, a ver, vamos a mirar el primer equipo.
el equipo de la etapa 3. Me dice, el equipo de la etapa 3 está consumiendo el 15% de lo que se consume en un mes. Y fíjense que nada más, en los 4 primeros equipos, se está consumiendo el 50%, o sea, la mitad del consumo de energía está concentrado nada más en 4 equipos. 4 de 15, ¿cuánto es? 27%. Entonces acá se observa que la mitad del consumo de energía eléctrica para el mes de marzo está concentrada en el 27% de las etapas. Acá sí ya se ve más, un poquito más, pero aún así no se sigue cumpliendo, el principio de Pareto, porque acuérdense que el principio de Pareto es 80-20. No es que si no se cumple esté mal, no. Para el caso de acá, pues nos dio eso, no importa. Pero entonces lo que ustedes quieren hacer, oiga, venga, en 4 etapas se está concentrando la mitad del consumo. Pues madre, eso es harto. O sea, nada más casi en el 27% del sistema productivo se concentra el 50%. Y dice, bueno, ¿y qué pasa con esos equipos? Vamos a analizar un poquito la etapa 3. Vamos a suponer que tenemos los datos de placa, o sea, los datos de origen, o sea, estos datos que vimos del caso, y vamos a fijarnos en la etapa 3. Vamos a fijarnos en esta etapa. Y dice, bueno, ¿y qué de raro tiene esa etapa? ¿Qué de raro tiene esa etapa? Entonces, lo primero que estoy viendo es que acá hay una columna que dice cantidad de equipos. Hay una que dice cantidad de equipos. Y uno dice, bueno, ¿será la etapa que tiene más equipos? Y me dice, no, porque la etapa que tiene más equipos es la etapa 10, que tiene 35 equipos. Venga a ver si la etapa 10 es una de las significativas. De hecho, sí, si ustedes se fijan, sí vea. La etapa 10 es una de las críticas sobre el mayor consumo. Y la etapa 10, ¿por qué tiene tanto consumo? Porque fíjense que la etapa 10 nada más y nada menos tiene 35 equipos. O sea, como que se excedieron un poquito, ¿no? Me dice, ¿cuál otra etapa es crítica? La etapa 6. Entonces me voy para la etapa 6 y miro la etapa 6. Ah, pues puta. Hablando solo. Se acabó la clase.